¿Cuál es el problema? Que Agustina Girón me presente los casos porque te vas a caer de espalda. Laura Di Marco, ¿qué quiere decir vos cuando decís que empieza a surgir un relato albertista? ¿Tanto te parece que ya hay un relato albertista? Mira, cuando Alberto Fernández dice entre la vida y la economía, yo me quedo con la vida o con la salud, es una idea maravillosa, pero es una idea tramposa, es una idea que la gente compró en la calle, ¿no? Y lo que no se está evaluando ahí es la cantidad de vidas que se puede llevar puesto el derrumbe de la economía, como también ya sucedió en el 2001, vidas que van a quedar invisibilizadas porque nadie las va a contar como parte de una crisis. ¿Pero por qué lo llamas relato? Porque es mentira la dicotomía entre la salud y la economía. Es mentira. Yo te pregunto, recién Pichetto mencionaba el caso de Uruguay. Uruguay nunca tuvo una cuarentena con la dureza que tuvimos nosotros y obligatoria para todo el claro, mundo. más quirúrgica. ¿Sabes cuántos casos tiene Uruguay? ¿Cuántos? 500. ¿Sabes cuántos muertos tiene? ¿Cuántos? 10. Y hay un montón de países que no tuvieron la dureza que tenemos nosotros, Alemania, Nueva Zelanda, Singapur, Japón. Pero a ver, ¿qué querés decir con eso, Laura? No querés decir que está mintiendo, los casos no se manipulan. Lo que yo digo es que para Alberto Fernández la cuarentena es una zona de confort, le va bien ahí. Y que la cuarentena para todos a rajatabla es más cómoda. Y la zona de incomodidad es la economía. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Yo creo que hasta el 31 de marzo fue correcta esa cuarentena con esa dureza, pero que a partir de ahí debería haber aprovechado para armar una mesa de diálogo social con empresarios, con sectores productivos, con los gremios, para ver cómo empezamos a flexibilizarlo. Muy interesante. Cuidado que hay una subzona de comodidad también, que es el tema de la deuda, que dice, sí, no pagamos y vamos a ver si no pagan y si vamos a un default. Ahora, mirá, sí. Es brillante el análisis que hizo Laura, pero además esa zona de confort del presidente es inversamente proporcional a la zona de incomodidad de la población. ¿Por qué? Porque hay un daño psicológico tan grande, Luis. De verdad que no se está poniendo el ojo en el daño que se está produciendo en la psicología de la gente. Esto que mencionabas vos, los trámites rechazados, la gente que está sin trabajar, lo que mencionaba el senador. Y ahora vamos a ir a la ANSES. Agustín, atención, y Silvina Martínez, que ya está en línea con nosotros en video, en Skype, creo que está en Skype, ¿no? Sí, sí. La desesperación que hay en la gente. De verdad que hay que abrir los ojos. Vos sabés que acá no hay estadísticas, y debería haber, pero por ejemplo, en México subieron un 500% las consultas por suicidio, por intento de suicidio. Upa. Cuidado. A ver, vos sabés que apareció ahora un estudio en Inglaterra, en el King's College de Londres. Me lo comentaste. Sobre la pandemia de la salud mental, ¿no? Exactamente, que el salud riesgo, también. Sí, claro. Que se sobreimponga, digamos, a la pandemia del coronavirus, el desmoronamiento de la psicología de la población. Sí. O los accidentes, ¿no? Claro. Por ejemplo, en la Odisea de los Giles, uno de los protagonistas, la película se accidenta, que hubo muchísimos accidentes, infartos, a raíz del estrés y de la angustia, y esas muertes no se contabilizan. Hablando de Odisea de los Giles y la pelea de gente que tiene muchos años que la peleó en la Argentina, después ponemos en discusión lo que pasa, la medida del gobierno de la ciudad, que yo primero pensaba que tenía una norma que era obligatoria para los mayores de 65 años o penalizaciones, y ahora no la tiene. Pero esperemos un segundito para eso. Primero está Agustina Girón, en el set. Agustina Girón, buenas noches, te saludo, te pido que te prepares para mostrar los casos, que son... A ver, parecen muy difíciles de entender, pero cuando uno los mira y se lo explica, es muy fácil de explicar. Y la saluda Silvina Martínez. Silvina, buenas noches, ¿cómo estás vos? Sin perder tiempo, voy a la primera pregunta. ¿Vos no estás hablando o no te llegaron denuncias de casos de gente que pide sin ser merecedora del beneficio porque está exceptuado según el protocolo, sino de gente que lo debería recibir y lo prueba, ¿no? Exactamente. A ver, te lo cuento fácil en 3 ejemplos. Vos vas a encontrar dentro de la normativa del ANSES a un grupo de personas que cree que lo merece, pero en realidad no entran los requisitos. Y podemos hablar si los requisitos son arbitrarios o están bien, eso es otra discusión. Y te doy un ejemplo simple. Por ejemplo, el ANSES establece que aquellas personas que durante el 2018 hubiera tenido renta financiera que excede 66.000 pesos no le corresponde. ¿Y qué casas en el 2018? Estaba bien económicamente y hoy se está muriendo de hambre. Pero para el ANSES no corresponde. Y esto es cuestionable, pero está bien. Claro, está dentro del protocolo. El segundo grupo son aquellas personas que
hay datos que están desactualizados dentro de la base de datos. Y acá también están, por ejemplo, aquellas personas que eran casados y ahora están divorciados y la base de datos del ANSES no los incluye. Estas personas no tienen dónde actualizar sus datos porque se puede hacer personalmente y las oficinas están cerradas. Acá son datos desactualizados, que es lo que mencionó Vanoli, que se van a poder cambiar a partir del 22. Pero tenemos el tercer grupo, que es el que nosotros nos estamos dedicando, que son cientos de miles, por eso hablamos de que la base de datos del ANSES... ¿Cientos de miles? ¿Cientos de miles? Sí. Lamentablemente sí, que estaría desactualizada. Perdón, no. Vos estás hablando... Vos hablaste, disculpame la interrupción, vos hablas de una base desactualizada, hecha pelota o adulterada. Tenemos toda, tenemos la desactualizada, que puede haber responsabilidad compartida entre los funcionarios del ANSES y las personas que no actualizaron, pero después tenemos base de datos adulteradas, que son los ejemplos que te vamos a dar hoy, que son los ejemplos que yo voy a hacer una presentación en las próximas horas al ANSES, porque, a ver, es gravísimo, no solamente son personas que entran en los requisitos para tener los 10.000 pesos y que el ANSES se lo rechaza sobre la base de datos falsos, gravísimos, datos que tienen que ver con los datos personales de estos beneficiarios que son rechazados. Silvina, vamos a dejar para después de mostrar los datos algo que me transmitiste ayer y que me inquietó mucho. Hay un problema con los datos que es el problema de la identidad, María Julia y Laura, y también Federico. O sea, tanto peleó este gobierno y el Estado, todos los gobiernos, para decir, yo tengo la identidad según me autopercibo, desde el punto de vista de género, de lo que soy, de los años que tengo, de lo que se me antoja, y ahora resulta que cuando yo digo, yo soy Luis Majul, me dice, usted no es Luis Majul. Y además tiene 120 años. ¿Pero cómo tengo 120 años? Yo tengo 58, digo, de paso lo digo, 5.8, digo, porque son... o sea, hay un problema con los datos y hay un organismo del Estado que te tiene que asegurar que tu identidad sea la tuya. Y vos la tenés que reclamar en 5 días y a los 5 días te tienen que responder. Y hay mucha gente que está reclamando desde hace más de 5 días. Pero, Agustina Girón, empecemos con la primera categoría a la que denominamos, para que entienda la gente, entre comillas, los inmortales. Buenas noches, Luis. Te lo voy a contar con ejemplos bien claros. ¿Por qué hablamos de los inmortales? Porque son aquellas personas que les dicen, en teoría, tienen más de 65 años y por ende no pueden recibir este beneficio. Mira esta primera placa, ¿no? Corresponde a una persona llamada Gisela, no vamos a dar más nombres, por supuesto, para proteger su identidad. Según le dice la ANSES, ella tiene 119 años de edad. Por supuesto, por eso no claro, se le perdón, podría ahí dar. estoy viendo, porque dice que nació en 1901. Ahí hay un error de la computadora, porque es uno del 01 mirá, de Luis, 1901. la siguiente placa, Claro. con esto te va a quedar clarísimo. A ver. En la siguiente placa, justamente lo que se muestra es que su DNI arranca con 28, por lo tanto es imposible que tenga 119 años, digamos, no hay vuelta que darle. Y además, si ves la fecha en la que fue emitido esto, es algo actual, digamos, ¿no? Con Bueno, lo cual... te van a decir que es un error del sistema. Una base de datos como la ANSES, tan sensible, no puede tener ese error del sistema. Continúa, perdón, Agustina. Otro caso tiene que ver también con una persona que se comunicó con Silvina Martínez. Y miren esto, a él le aparece en la ANSES que es una persona de 90 años y casada. Se comunicó con Silvina, seguramente ella ahora nos lo va a poder contar mejor, pero lo que le indica es que su número de DNI también arranca con 26, con lo cual no puede ser que tenga 90 años. Y además es soltero, o sea que ninguno de los datos estaría coincidiendo. Es soltero, lo tienen como casado y además le dicen que tiene 90 años. Silvina, haceme entender un poquitito más, a ver, antes de que vayamos a otros ejemplos. Bueno, a ver, te cuento dos cositas. ¿Cómo se nutre la base de datos del ANSES? Mediante un convenio que hay con el Registro Nacional de las Personas, cada vez que nace una persona, esa persona automáticamente tiene su número de CUIL. O sea que la base de datos del ANSES se nutre de todo lo que tiene que ver con los nacimientos y los registros, digamos, públicos de las personas. Primera cuestión, es donde surge la duda de por qué estos datos son falsos. Y después se nutre de otras bases de datos, como la FIP, RENAPER, para este caso puntual comparaba con automotor, propiedad inmueble. Entonces, a ver, resulta raro que estos datos, digamos, cambien tanto, porque no es que tenemos todos los casos con 101 años o que nació en 1900. Hay casos de 90 años, hay casos de 120 años, digamos. Es un error de sistema. En todo caso pasan de 65...
Perdón, Silvina, en todo caso pasan de 65 años, que es la edad límite para recibir el beneficio. Agustina Girón, podemos pasar rápidamente, pero quiero decir, sin apurarse, pero con ritmo, a los siguientes casos. ¿En qué categoría es? Los no desocupados. Exacto. Los no desocupados. No desocupados. Personas a las que se les dice que tienen trabajo cuando en realidad no lo tienen, o que son jubilados cuando en realidad no son jubilados. Mirá esta placa. En esta se muestra, ¿no?, una solicitud que fue denegada porque cobra, algún integrante, digamos, cobra un beneficio previsional y por eso no cumple con los requisitos. Pero vamos a la siguiente Discúlpame, placa. me quiero quedar un segundito ahí. Sí. Volví a la placa anterior un segundo. Yo no quiero hacer no quiero dramatizar ni cargar las tintas. Pero cuando la gente que necesita los 10.000 pesos, pues lo necesita porque estamos en el medio de una pandemia, recibe este cartelito, empieza a mandar por email porque no tiene otra Se manera. sobreestresa, que volvemos a lo que decía Mira Federico. el cartelito, tu solicitud ha sido denegada, Sí. el ingreso familiar de emergencia. Y además tiende a pensar, porque, a ver, si me pasara a mí eso, que no, yo tiendo a pensar, algo mal hice. O tengo 65 años y medio y no me di cuenta, o tengo, ¿viste? Entonces No, Luis, es desesperante. Te digo de verdad que es desesperante, no solamente por la injusticia, que significa no estar cobrando ese dinero, sino por la frustración. Y esto es algo de lo que señala el estudio, la frustración. Quiero decir, estamos en la Argentina, no estamos en Londres. Si en ese estudio se hizo en Inglaterra, los resultados son la devastación psicológica, vos imaginate acá en medio de esta burocracia infernal. No, claro. Bueno, y además un Desesperante. mensaje para Alejandro Banoli. Alejandro Banoli, porque se enteró ayer, porque yo fui al programa de Juana Viale y Mirta Legrand y anticipé algo de esta información, empezó a tuitear que errores del sistema, pero esto claramente, alguno puede ser un error del sistema, pero acá hay algo más, me parece. Agustina Girón, sigamos con los ejemplos, por favor, que te interrumpí, dale. Mira, te mostraba recién entonces este ejemplo donde se le deniega justamente el acceso a este beneficio porque cobra algún haber previsional. Sin embargo, mira esta placa. Es la ANSES quien le rechaza el pedido. Sin embargo, la misma ANSES acá le está diciendo que no registra ningún tipo de prestación previsional, que no registra tampoco ningún tipo de asignación familiar de jubilados y pensionados. Y fíjense bien abajo, la fecha de emisión de este comprobante es del 9 de abril de 2020, con lo cual, otra vez... O sea, la ANSES está admitiendo que lo necesita o que es un desocupado, que no tiene otros ingresos, y por el otro lado se lo rechaza. ¿Cómo se entiende eso, Silvina? Bueno, yo lo llamo la perinola del ANSES, ¿no? Porque además de datos falsos, vos sabés que me ha pasado con algunos casos de personas que ingresaron 3 veces para ver la constancia de rechazo o para intentar hacerlo nuevamente y las distintas veces le salió un mensaje diferente. O sea, en una oportunidad tenía 120 años, en la otra oportunidad era extranjero, en la otra oportunidad estaba trabajando. Entonces llegó como la perinola. Por ahí al número 99 te toca, ¿viste? Estamos hablando de gente que tiene acceso a una computadora y que sabe meterse a hacer ese trámite. Claro, ¿no? Porque claro, después porque no lo dejamos puede afuera hacer. un universo. No, y vos estás anticipando, Banoli, y está diciendo, miren que vamos a responder por los rechazados. Yo digo, yo no quiero generar ningún caos, menos en el medio de la pandemia, pero sean serios, eficientes, porque es el mismo Banoli que dijo, che, esto le corresponde a 3 millones de personas. Y ahora le corresponde a 7. Martín Tetaz, con el que vamos a hablar dentro de un ratito, nos va a decir, en un momento se calculaban que eran 10 millones de personas las que estaban en esas condiciones. Ahora, Espérame un segundito que tengo que... Entonces yo quiero hacer una pregunta para volver. Son segundos solamente. La pregunta que quiero hacer es, ¿esto es ineficiencia? ¿Es un estado bobo, como decía con el tema de los sobreprecios Diego Cabot? ¿O acá hay cómplices y gente que maneja la base de datos de una manera sospechosa? ¿Me lo contestás, Silvina, y lo contestamos cuando volvamos? Dale.